Se cuenta que hace unos 10 años, una norteamericana de origen judío trajo en su maleta la llave de una casa de Toledo. Había pertenecido a su familia desde su expulsión en época de los Reyes Católicos hace 500 años. Metió la llave en la puerta y la puerta se abrió. Si la historia no es verdadera, debería serlo. En sí misma resume muy bien esta ciudad. Toledo, a menos de una hora de Madrid, es la ciudad de los alrededores más visitada. Es ciudad patrimonio de la humanidad desde 1986, y eso lo corrobora la presencia de unos 7.000 visitantes diarios, cuyo número, más o menos, coincide con los que viven en el casco antiguo. Eso le confiere una habitabilidad curiosa. La mitad de la gente que uno se encuentra son toledanos, y la otra mitad son turistas. Por la mañana, las calles manifiestan el pulso cotidiano de cualquier ciudad. Sin embargo, de un modo progresivo e imperceptible, en el casco antiguo la población local va siendo sustituida por turistas, cuyas características suelen ser una mirada curiosa y unos pies frecuentemente doloridos. Para Toledo no hay coches que valgan. Un par de piernas, zapatos cómodos y la lucidez necesaria para disfrutar uno de los escenarios principales de muchos de los acontecimientos más significativos de nuestra historia. Pero la comodidad no es incompatible con la monumentalidad. No evita todas las cuestas, pero deja a media altura. La escalera mecánica ha sido muy halagada por su diseño y su discreta inclusión en el paisaje urbano. Incluso los toledanos de mayor edad saben que ya en el siglo II, Toledo, Toletum, era una importante ciudad romana. Capital visigoda durante un par de siglos, durante otros 3 musulmana, y desde la llegada de Alfonso VI, ciudad cristiana. Aunque Toledo era la ciudad que tenía más posibilidades de ser capital de España, la decisión de Felipe II a favor de Madrid fue el principio de una larga decadencia de siglos que se mantuvo hasta hace unas pocas décadas. Toledo, memoria a los muros. Los aditamentos visigodos reconocibles e incrustados en la pared parecen fósiles. Pero no fue un cataclismo quien los empotró ahí. Fue la mano del hombre, su necesidad, la pericia de la reutilización. A poco que nos fijemos, en la piel de los edificios emerge lo que de hecho también ocurre en lo más profundo de sus entrañas. Amalgama de civilizaciones. He aquí algunos ejemplos. Bajo una casa de vecinos, los restos de unos baños árabes que a su vez tienen algunos cimientos romanos. En otra zona de la ciudad, una escalera nos conduce a las enigmáticas cuevas de Hércules, famosas por sus muchísimas leyendas, pero cuya verdad incontestable, prosaica pero cierta, es que se trata de un simple depósito de agua romano. Hasta hace poco todo el mundo pensaba que era una torre musulmana, pero los arqueólogos comenzaron a profundizar en su interior, llegaron a 9 metros bajo el nivel de la calle y descubrieron que se trataba de una puerta, la Puerta del Vado, lugar que ya recogían las crónicas, pero que se daba por destruida. Así de rico es el subsuelo toledano. Este arco es de estilo mudéjar, está realizado en ladrillo, como la mayoría de las construcciones de la época.
Veis aquí la herradura, la zona de la herradura que está desgastada. En la superficie, esa amalgama de tiempos, el encuentro de distintas épocas en un solo espacio, es algo que se concreta en muchos lugares. Iglesias que antes fueron mezquitas, campanarios que antes fueron alminares. Hay un Toledo por capas, pero también hay un Toledo cosido. Es el caso de un convento que crece, necesita más espacio, compra la vivienda de enfrente y entre ambos tienden un pasadizo. En un momento dado, esto da lugar a un uso excesivo, reduciendo la ventilación y la visibilidad. Para paliarlo, en el siglo XVI se establece una medida. Los cobertizos no deben tener altura que impida el paso de un caballero cabalgando con una lanza en su brazo. Aún quedan restos de ese Toledo conventual que llegó a ocupar un 50% de su superficie, en un tiempo en que toda orden religiosa quería tener representación cerca del poder. Y el poder estaba en Toledo. Pero comencemos visitando el casco, por donde todos lo suelen hacer. La plaza de Zocodover es el corazón de Toledo y su entrada. Su nombre significa mercado de las bestias. Lo cierto es que durante 9 siglos fue mercado de todo. Desde un edicto real del año 1140 se ha venido dando un mercadillo todos los martes, que recientemente se ha trasladado a los jardines del Paseo de Marchán. Muy cerca, las ruinas romanas de lo que fueron los cimientos del circo hablan de una ciudad de importancia. Hay otros restos, pero si no se ve mucho más, es por la sencilla razón de que culturas posteriores edificaron sobre o con sus sillares. Los visigodos instalaron su capital en Toledo en el siglo VI. La iglesia de San Román es la sede del Museo de los Concilios y tiene el valor añadido de sus excepcionales pinturas que decoran todas las paredes del templo. La llegada de los musulmanes no fue un obstáculo en la convivencia entre cristianos, judíos y musulmanes. Vivían en barrios diferenciados, sus labores estaban bastante especializadas, pero compraban en las mismas tiendas y paseaban por las mismas calles. La gran época de la tolerancia toledana se prolongó hasta el siglo XV, lo que no fue siempre fácil ni idílico. El entramado de las calles tiene una marcada inspiración musulmana. Los musulmanes nos legaron algo muy valioso, en lo que la Escuela de Traductores de Toledo habría de jugar un papel predominante. La escuela no estaba en un lugar concreto, sino que fue más bien una actividad que duró más de un siglo. Durante ese tiempo, se tradujeron grandes obras clásicas del árabe y del hebreo al latín y al romance. Gracias a aquella escuela, hoy podemos leer a muchos de los clásicos, conocer el álgebra y el número cero. El Archivo Municipal es un edificio que manifiesta un eficiente equilibrio entre belleza y función. Se puede escribir en papel, en pergamino o grabar en piedra, pero es sorprendente cuando se escribe en ladrillo. Gracias a esta inscripción árabe, sabemos el nombre del arquitecto y la fecha de construcción. Esta mezquita es el monumento más antiguo de Toledo. Tiene más de 1000 años. Los patios toledanos son herencia del mundo musulmán. Una vez al año, los propietarios abren sus puertas y dejan que vecinos y forasteros compartan la belleza de estos espacios.
Los patios guardan la intimidad del mismo modo que las puertas guardan la ciudad. Toledo conserva muchas de sus puertas, aunque la de Alfonso VI tiene una belleza contundente. A partir de la conquista cristiana en el siglo XI, los musulmanes que se quedaron mantuvieron algunas mezquitas, pero algunas fueron transformadas en iglesias, amén de otras construcciones de nueva planta. Se les llamó mudéjar, palabra de origen árabe que significa aquel al que se le ha permitido quedarse. En muchos de los rincones de España hay obras suyas, pero en Toledo el porcentaje es muy elevado. Probablemente las sinagogas fueron construidas por expertas manos musulmanas. La luz se deja caer por las blancas columnas y los arcos de herradura. Al estar desprovisto de mobiliario, el espacio de la sinagoga resulta más sugerente. En la sinagoga del Tránsito, el artesonado también es arte musulmán. El espacio da a entender el inmenso poder de la comunidad judía al final de la Edad Media. La otra gran religión, el cristianismo, tiene su máxima representación en la catedral. 750 ventanas con vidrios de colores, 120 metros de largo y casi 90 de altura. Lo que aún hoy sorprende, en el medievo maravillaba. En 1226 se inicia su construcción, pero por razones económicas, la catedral no se terminó hasta varios siglos después. Eso quitó pureza al gótico original, pero propició que la catedral evolucionase con la ciudad. La custodia de Enrique de Arce es una maravillosa filigrana de 18 kilos de oro y 183 de plata, además de ser el centro de todas las miradas en el Corpus, la fiesta más grande de Toledo. El transparente es una obra total. Arquitectura, escultura y pintura se hermanan en torno a un sutil haz de luz por el que parece que se desprendiesen las figuras. Aunque en sí misma es una joya, la catedral es también un joyero. Sorprende la cantidad y calidad de obras de arte expuestas. De hecho, la sacristía es una pinacoteca prodigiosa bajo una bóveda pintada por Lucas Jordán. Los primeros días de verano, Toledo se engalana. Techa sus calles con palios, se pone sus mejores galas y la vida religiosa, por lo general íntima y privada, se convierte en una manifestación pública en la que todo Toledo se echa a la calle, el Corpus. Un toldo sin solución de continuidad cubre todo el recorrido. Es un palio que protege del sol, estableciendo un camino de sombra. En el suelo, su par es un invisible sendero producido por la fragancia del tomillo pisado por la multitud. Bocanadas de flores desde los balcones. Oración, respeto y devoción para una procesión cuyo origen se remonta a un milenio atrás.
San Juan de los Reyes es el principal edificio que vincula Toledo con los Reyes Católicos. Las cadenas que cuelgan de su fachada pertenecieron a cautivos liberados en Granada. San Juan de los Reyes estaba planeado como lugar de enterramiento de Isabel y Fernando, aunque el destino definitivo de sus cuerpos terminase siendo Granada. Quizá no sea la puerta más bonita de Toledo, pero sí la más significativa. Aunque había otra puerta de bisagra de época anterior, la que conocemos procede de Carlos I. El mismo emperador construyó el Alcázar sobre restos de castillos anteriores. Como se sabe, el Alcázar fue muy destruido en nuestra guerra civil, pero aún conserva huella de algunos de los mejores arquitectos de la época. Trazas de Covarrubias, patio de Villalpando y escalera de Juan de Herrera. En el siglo XVI, Toledo seguía siendo una ciudad muy rica, cuya base económica giraba en torno a la industria textil, el comercio, el poder de la iglesia y la aristocracia. El Hospital de Santa Cruz es un exponente de su riqueza en el que destaca la magnífica escalera de piedra. Los estudiantes de ciencias jurídicas utilizan las instalaciones rehabilitadas de San Pedro Mártir, antiguo convento dominico, que tal vez sea uno de los mejores ejemplos del gran esplendor conventual que empezó a declinar a finales del siglo XVII. El Hospital de Tavera estaba situado en las afueras de la ciudad para aislar a los enfermos. Ya era entonces una muestra inequívoca del poderío de Toledo y, por supuesto, del cardenal Tavera, inductor del proyecto y enterrado en la iglesia del propio hospital bajo un túmulo de mármol bastante macabro. En un trabajo de un realismo excesivo, Alonso de Berruguete se inspiró en su mascarilla mortuoria. Mucho más alegres son las veladas musicales en el marco delicioso del propio hospital. El Hospital de Tavera, con su colección de pintura, engrosa el rico patrimonio pictórico de Toledo. En este marco de ciudad rica y poderosa, vino a vivir uno de los grandes pintores de todos los tiempos, el Greco. En el mismo convento de Santo Domingo el Antiguo, donde está su tumba, se conserva in situ el primer encargo que hizo en España. Se ha escrito tanto del Greco que es mejor limitarse a decir que después del Museo del Prado es en Toledo donde hay más obra de este pintor. Su paleta de colores breves, sus figuras de abultado volumen y sin peso aparente, y su personal y estilizada estética, fueron instrumentos narrativos de los valores de una contrarreforma que luchaba con ardor contra las ideas del protestantismo. El Greco, además de un espléndido pintor, fue un magnífico propagandista. La decadencia toledana del 17 y del 18 tuvo un pequeño respiro en unas pocas iniciativas del cardenal Lorenzana y en la fábrica de armas blancas promovida por Carlos III.
El conjunto, diseñado por Sabatini, es uno de los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha. Da la impresión de que una de las características comunes en casi todas las intervenciones toledanas es el respeto de los arquitectos por la ciudad y su pasado. En este caso, la exhaustiva recuperación de la arqueología industrial no impide ningún tipo de actividad académica o deportiva. Y son zonas que, viendo que son las que más frecuentemente se congelan, tenemos que evitar entre esos factores favorecedores que estén en contacto. Toledo tiene fama de fabricar espadas y sables para el mundo entero. En este taller se fabrican los sables de los marines norteamericanos y los de West Point. En otro se hacen espadas para películas y es fácil encontrar reproducciones de todo tipo de espadas históricas. La fabricación de espadas, sables y cuchillos procede de una tradición toledana que se pierde en la memoria de los tiempos. Pero además de sables y mazapanes, conventos y damasquinados, Toledo se ha incorporado al siglo XXI con nuevos barrios en los que vive la mayoría de su población. La cercanía a Madrid hace de Toledo un punto estratégico para la ubicación de empresas de todo tipo, como esta, en la que se fabrican piezas de carbono, algunas de las cuales servirán para confeccionar las alas de los Airbus. El modelo de centro comercial, al que no se accede sin automóvil, se ha extendido por todo el territorio y rara es la ciudad que en sus alrededores no cuenta con uno o varios de ellos. Pero hace 100 años, cuando no había más que un par de alternativas de ocio, los toledanos ya contaban con un teatro dotado con tecnología punta. El Teatro de Rojas tiene toda la estética de los teatros de la época. Pero en el sótano hay una maquinaria arcaica, precisa y muy ingeniosa. Con el simple esfuerzo de 2 hombres, el patio de butacas, usualmente inclinado, se coloca horizontal. Y al quitar las butacas, se convertía en salón de baile. Es increíble, pero aún funciona. Toledo está rodeado por el Tajo. De hecho, el río fue su defensa natural y la razón de ser de su nacimiento. En el siglo XVI, un ingeniero llamado Juanelo inventó un mecanismo que salvaba 100 metros de desnivel y subía agua hasta el Alcázar. Hace poco se ha construido una senda ecológica para animar a los ciudadanos a pasear y tal vez gozar con la vista de los cigarrales, las fincas de la otra ribera, a las que tanta fama les dio la presencia de políticos e intelectuales. Uno de los lugares privilegiados para contemplarlos es el Museo Victorio Macho. Muy cerca del Victorio Macho está la Escuela de Arte. Un bello edificio neomudéjar alberga las ilusiones de muchos jóvenes artistas y artesanos que, lejos de dejarse intimidar por la multitud de obras de arte de su ciudad, experimentan con nuevas formas que tal vez proyecten el Toledo del mañana. Una artesanía recuperada que se da en otros sitios, pero en Toledo abunda, es el trampantojo, trampa para el ojo. Parece ser que esta práctica se hizo popular en el Toledo decadente y pobre del siglo XVIII, que al no poder construir con sillería o materiales nobles,
decidieron pintarlos sin obviar la sombra y así conseguir más realismo. Es una simulación solo apta para miopes extremos, pero entrañable y no exenta de humor. Cuando los turistas de un día regresan a sus autocares, con un probable empacho de monumentos y tal vez de mazapán, están dejando atrás el más exquisito de los tesoros toledanos, su noche. Pasear por Toledo una noche es guardar un recuerdo indeleble en el que nadie marca hora de apertura y cierre. Las tiendas para turistas cierran y las farolas abren tal vez un sendero secreto al pasado en el que podemos oír el canto lejano de un convento o el sonido de nuestros pasos sobre los guijarros. Ese Toledo evoca mejor que ninguno un mundo único e irrepetible en el que nos podríamos cruzar con Góngora, Santa Teresa, el Cardenal Tavera, decenas de pícaros, grupos de judíos acudiendo a su sinagoga o el propio Greco alegre por haber conseguido un nuevo contrato. Un poco de imaginación en un marco propicio. Toledo tiene nada menos que 103 edificios monumentales, 280 con valor patrimonial. En un documental no cabe todo, ni es necesario que quepa. Como la vida intensa y larga de ciertos hombres, menos interesa la catalogación completa de sus hazañas que la prestancia que hayan llegado a obtener. En esto no deja de ser curiosa la armonía plástica de Toledo después del paso de tantas y tan distintas culturas. Según pasan los años, el Toledo real se parece más y más al Toledo tantas veces pintado. Modelo de sí mismo. Brochazos que nos preguntan directamente a la memoria: ¿existe de verdad Toledo? ¿O lo inventaste?